Can Yaman lo admitió. ¿En qué le falló a Demet Özdemir? La verdad sale a la luz y es más jugosa de lo que pensábamos. Madre mía, chicos. ¿Ya se enteraron de lo último de Can Yaman? Es que no para de dar de qué hablar. Pues resulta que el mismísimo Can ha soltado la sopa, ha admitido cosas sobre su relación pasada con Demet Özdemir que nos dejan para analizar. Y ojo, no estamos hablando de un simple nos dejamos, estamos hablando de las razones reales por las que las cosas terminaron. Para ser honestos, siempre hubo mucho misterio alrededor de esa ruptura. Eran la pareja soñada de Turquía, ¿verdad? Los veías y pensabas, estos sí que se quieren para siempre. Y de repente, zas. Adiós, muy buenas. Los rumores volaban, que si las agendas incompatibles, que si la distancia, que si las presiones de la fama, un sinfín de excusas. Pero ahora, con las palabras de Can, parece que la cosa va mucho más allá. Él ha dicho, y esto es clave, que en esa relación hubo un aspecto en el que él falló. Imagínense. El galán turco por excelencia, el que tiene a medio mundo suspirando, admitiendo que no estuvo a la altura. ¿Qué pudo ser? Pensemos un poco. ¿Será que Can, con tanta fama y tantos proyectos, no pudo darle a Demet la estabilidad que ella necesitaba? Porque Demet, seamos sinceros, siempre se ha mostrado como una mujer muy centrada, muy profesional, y seguramente buscaba una relación sólida. Y a veces, cuando uno está en la cima, se olvida un poco de las bases, ¿no creen? Ojo, no estoy defendiendo a nadie, pero lo que yo creo que está pasando es que Can, con la intensidad que lo caracteriza, quizá se dio cuenta de que él no era la persona perfecta en ese momento para Demet. Quizá él estaba más enfocado en su carrera, en conquistar el mundo, y eso a la larga choca con una relación de pareja que necesita atención, tiempo y compromiso. Muchos dicen que el problema fue la presión mediática, que los paparazzi los seguían a todas partes y eso desgasta. Y sí, eso seguro influyó. Pero si Can admite que él falló, eso nos dice que la raíz del problema estaba en su propia actitud o en su capacidad para mantener la relación. ¿Será que su carácter impulsivo, esa energía arrolladora que tiene, a veces se convierte en una desventaja en el amor? Quizá Demet necesitaba algo más tranquilo, más predecible, y Can es precisamente todo lo contrario. Es una bomba de energía. Y si a eso le sumamos las demandas de su carrera, que lo llevaba de un lado a otro del planeta, pues sí, se entiende que algo no cuadrara. Además, pensemos en la diferencia de estilos. Demet siempre ha sido más reservada, más enfocada en su trabajo, mientras que Can es más extrovertido, más mediático. A lo mejor esa diferencia, que al principio pudo ser atractiva, con el tiempo se convirtió en un muro. Lo más interesante es que Can, al admitirlo, nos está dando pistas de que no fue una cuestión de te quiero pero no te amo. Fue más bien un te quiero pero no puedo darte lo que necesitas, o cometí errores que nos llevaron hasta aquí. Y eso, para mí, es una señal de madurez, aunque sea tardía. No sé ustedes, pero a mí me da curiosidad saber qué piensa Demet de todo esto ahora. ¿Se sentirá validada? ¿Pensará que Can tardó demasiado en darse cuenta? La verdad es que las dinámicas de pareja en el mundo del espectáculo son de locos. Lo que sí está claro es que Can Yaman no se anda con rodeos últimamente. Está abriendo la caja de Pandora de sus relaciones y nosotros, aquí, analizando cada palabra. Y esta confesión sobre Demet Özdemir es oro puro para los que nos gusta desgranar este tipo de historias. Entonces la pregunta del millón es, ¿creen que Can Yaman aprendió la lección y que esto le servirá para sus futuras relaciones, o volverá a caer en los mismos errores?